del día de hoy. Se está grabando, excelente. Una vez más para la grabación, muy buenos días. El día de hoy con ustedes, su profesor Waldir, para poder conversar con ustedes sobre nuestro tema del día de hoy, que es literatura. Ya se está, me parece, presentando ya nuestra pantalla. Ajá, ya está ya comenzando. Y vamos aquí entonces. Esta es nuestra unidad número 8, Panorama de la Literatura Universal, ¿sí? Panorama de la Literatura Universal. Y aquí hay definitivamente tantísimo que hablar y tan poco tiempo para invertir, ¿eh? Pero vamos a ver la manera de alguna manera, superar un poco esas debilidades. Aquí está. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Excelente, amigos. Muy bien. Ladies and gentlemen, maestros y maestras, el día de hoy hablemos del clasicismo, del medioevo, de la época del prerrenacimiento, del renacimiento, por supuesto, el barroco, el neoclasicismo francés, el romanticismo que comienza en Alemania y se entiende el mundo entero y aún hasta el día de hoy se hace presente, el realismo, sí, que surge en Francia y que se extiende hacia el mundo entero hasta el día de hoy. Hay que soportar, pues, incluso las derrotas y hay que continuar viviendo. Y la vanguardia, por supuesto, fantástica, con todos sus ismos, ¿de acuerdo? Ahí entonces, a ver, listo, a ver, allá, claro, es esto. Listo, amigos. Este es una pequeña línea de tiempo para más o menos esquematizar algunos personajes importantes justamente de la época de la literatura universal, ¿no? Desde el fantástico Homero, ¿dónde está mi cursor? Aquí está mi cursor. Desde el fantástico Homero, y en todo caso, siempre para dejar la puerta abierta en el sentido de que para muchos Homero realmente sería también parte del mito, ¿sí? Como que no hubiera existido jamás tampoco propiamente un Homero. Y en todo caso quizás otro tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, aún todavía le asignamos al gran Homero las dos epopeyas más importantes del clasicismo griego, ¿de acuerdo? Esta época la llamamos el clasicismo greco-latino, ¿sí? Grecia y Roma están incluidos aquí, desde el siglo 8 antes de Cristo y se prolonga hasta el siglo 5 después de Cristo, ¿sí? Luego surge la época del medioevo, ¿sí? La época de la formación, la época de la gestación. No habían todavía propiamente naciones como las conocemos el día de hoy, estaban en fase de gestación. De ahí que la especie épica que habíamos conversado nosotros en clase pasada en la unidad 4, justamente se da en esta época, ¿no? El cantar de gesta, ¿no? De gesta, justamente la idea de gestación. Y se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, ¿de acuerdo? Por esta época, por supuesto, tú te acuerdas que estamos en la época todavía, pues, saliendo de la época de los incas y entrando en todo caso ya a la época de la conquista, más o menos, ¿no? En el caso americano y en el caso peruano propiamente. Hacia el siglo XIII, que está todavía más o menos considerado dentro de la época del medioevo, se va a dar una especie de interfase, ¿sí? O interludio, intermedio, entre lo que sería el medioevo, ¿sí? Teocéntrico, muy escolástico, y el renacimiento más humanista, ¿de acuerdo? O un poco humanista, ¿de acuerdo? A esta época la llamamos la época del prerrenacimiento, y aquí está pues representado, por supuesto, Dante Alighieri, ¿no? Con su Divina Comedia. El Renacimiento, en este caso en la imagen del Cisne de Avon, William Shakespeare, ¿sí? El personaje quizás más importante de la literatura inglesa, ¿sí? De la época del Renacimiento, con sus tragedias y sus comedias, fantástica producción, se va a dar hacia el siglo XVI, se va a surgir en Italia, ¿sí? Ahora, paralelo a la época del Renacimiento, se va a dar en el caso español propiamente, un periodo de un siglo que va entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, que es considerado el siglo de oro español, ¿de acuerdo? Y durante ese interín del siglo de oro español se va a dar un movimiento propiamente, casi exclusivamente español, que es el barroco, ¿sí? Este barroco, un preciosista, siempre recargado en su propuesta artística, al margen de la literatura artística, ¿sí? Y por supuesto, dentro de sus productores más importantes, tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra y su increíble Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Luego va a surgir, como respuesta al Renacimiento, va a surgir en Francia el neoclasicismo, una vuelta a los clásicos, ¿de acuerdo? Una vuelta a los clásicos.
más didáctico, más moralista, por supuesto, y aquí va a estar, pues, entre otros, pues, Molière, ¿sí? Y su Tartufo, ¿sí? Su Tartufo. El romanticismo, que va a surgir como respuesta a esta tendencia a volver a los clásicos, esta tendencia exótica, porque las naciones volvían su mirada a lo que había pasado en Grecia y Roma. Bueno, va a surgir ahora una mirada más nacionalista en el romanticismo, una mirada que va a apreciar más lo propio que lo extraño, ¿de acuerdo? Que lo ajeno, que lo exótico. Y, por supuesto, en este caso va a estar Wolfgang von Goethe, ¿sí? El gran iniciador del movimiento en Alemania, con su Werther. Ustedes se acuerdan, por supuesto, de las cuitas del joven Werther, o simplemente de Werther, o el gran Fausto, ¿de acuerdo? El gran Fausto. Luego surgiría en Francia como respuesta a este romanticismo más sentimental, subjetivo, siempre este romanticismo, va a darse pues un movimiento que va a partir de una propuesta filosófica, ¿no? Va a estar lindante una propuesta filosófica que va a ser justamente el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Esa escuela filosófica que afirmaba que lo más importante que había era aquello que podía ser mensurable, aquello que podía ser medible, aquello que era objetivo, ¿no? Concreto, real. Bueno, pues va a condenar de esa manera el subjetivismo y va a aparecer luego como respuesta a esto, este realismo, ¿sí? Entre otros, por supuesto, Benito Pérez Galdós y su María Elena hacia mediados del 19 en Francia. Nótese que esto surge a inicios del 19, aquí me han fallado un poco los números, pero es a inicios del 19, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en este personaje con cara de insecto podemos reconocer, por supuesto, al gran Franz Kafka, ¿de acuerdo? Y su obra Metamorfosis, como un representante importante, invaluable, de lo que serían las vanguardias hacia inicios del siglo XX, o como decimos también, el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este panorama, así, para ubicarnos más o menos en los periodos, veámoslo pues ahora en detalle, ¿de acuerdo? Este clasicismo greco-latino y esta rapsodia importante de partida canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a la Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles, ¿no? Y de esta manera es como se inicia la epopeya, ¿sí? De la Ilíada, ¿no? Interesante en el caso de la Ilíada es que cuando uno ve la película, ¿sí? Cuando uno ve la película y demás, bueno, pues en algunos casos aparece la manzana de la discordia, en algunos casos aparece el rapto de Helena como detonantes, en todo caso, de lo que sería la Ilíada. Lo cierto es que así, como ustedes están leyéndolo en este momento, es que comienza propiamente la Ilíada y con muerte en el campo aqueo, ¿sí? Muerte en el campo aqueo. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, pues, el dios que había sido de alguna manera insultado, vituperado, ¿sí? Por los griegos, por los aqueos, bueno, comienza a tomar venganza, bueno, comienza a tomar venganza. Esto a ver, aquí está, ¿no? Aquí está. Bueno, para el caso del mar, en la descripción, ¿de acuerdo? En términos generales, a ver, el clasicismo surgía, decíamos, hacia el siglo V antes de Cristo y se extendía hasta el siglo V después de Cristo, ¿de acuerdo? Desde el siglo VII, 8 perdón, antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo. Es el primer movimiento literario de la cultura occidental, ¿de acuerdo? Ya antes se han dado movimientos en otros lugares, pero a nivel de la cultura occidental, este es considerado el hito, el punto de partida. Fundamentalmente se ha caracterizado por la búsqueda de la belleza, el esteticismo y el equilibrio en fondo y forma. Es más, se supone que este equilibrio es lo que debe llevar al punto de la belleza, entendiéndose la belleza como una especie de equilibrio, ¿sí? Una especie de equilibrio. Además, también se caracteriza por su marcado antropocentrismo. Si bien es cierto, en las obras de este periodo aparecen, hay la presencia de los dioses, ¿sí? Actúan los dioses, está Atenea, está presente Zeus, está presente Neptuno, ¿sí? Está presente cada uno de los dioses y actúan también.
no son ellos lo más importante, sino que lo más importante es el sufrimiento, el destino, la conducta, el honor, la miseria de los hombres, ¿sí? Además de eso, se dice que también que es una época normativista. Y es que es el punto de partida para la literatura clásica, ¿de acuerdo? Así que la idea del canon está todavía en proceso de formación, ¿sí? Está todavía en proceso. Ustedes recordarán que recién todavía con la presencia de Aristóteles, discípulo de Platón, es que va a aparecer pues una obra en la cual se van a compendiar, bueno, pues las normas de la literatura, ¿no? Como arte. Y ahí va justamente poética de Aristóteles, ¿no? Bueno, pues está en gestación, en formación, el canon, la normativa, las reglas, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es normativista, ¿de acuerdo? Es una época fundamentalmente normativista. Se crean las normas. Es racionalista, ¿sí? Muy marcado, sobre todo por la tendencia de los griegos y cómo afectaron al mundo entero, incluso también a los romanos, ¿de acuerdo? Se dice que si bien es cierto, Roma conquistó con las armas, gobernó con los ejércitos, sería Grecia la que gobernaría o lo conquistaría en la parte filosófica, en la parte científica, ¿sí? Es fundamentalmente didactista por la misma idea de que está gestando también la literatura, ¿de acuerdo? Así que se dan los pasos de qué es y cómo hacerlo, es la idea, ¿no? Y eso justamente es la idea del didactismo. Se crean los moldes, los modelos clásicos, ¿de acuerdo? Que deberían de seguir en todo caso los futuros escritores. Y es fatalista, porque acepta el destino, el hado, como algo que no puede ser superado, ¿de acuerdo? Y ejemplo de ellos, varias obras, pero sobre todo, por supuesto, ustedes conocen Edipo Rey, ¿de acuerdo? Un claro ejemplo de cómo el ser humano puede luchar contra lo que ya se ha establecido, luchar contra la normativa, luchar contra el destino que han determinado los dioses, pero siempre termina cumpliéndose lo predestinado o lo predicho, ¿de acuerdo? Así que de alguna manera siempre la idea de que no hay que luchar con el destino, ¿no? En este caso, sino simplemente aceptarlo, ¿no? Más o menos la idea. Claro que esta es la época, pues, entre el siglo VIII antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Ha corrido mucha agua bajo el río hasta este momento, y ya esta idea de fatalismo y de destino, nosotros definitivamente las hemos superado en mucho. Sus representantes son, entre los géneros líricos, por supuesto, estará Píndaro y estará Safo de Lesbos. Píndaro con sus epinicios, que son una especie de odas, ¿sí? De cantos de festejo que se van a presentar fundamentalmente en las competencias, ¿de acuerdo? De tipo deportivas. En esa época ya había pues una especie de competencias olimpiadas, ¿de acuerdo? Y Píndaro era pues un personaje importante para lanzar las odas y los vítores en medio de las contiendas, ¿de acuerdo? Y va a estar también, por supuesto, Safo de Lesbos, ¿de acuerdo? Ustedes saben que Safo de Lesbos es una dama, a diferencia de Píndaro, ¿de acuerdo? Y proviene de la isla de Lesbos. Así que ella, que es una maestra de señoritas, ¿sí? Muy apegada a ellas, va a dar pie a la idea de que habría de parte de ella para con las damas un sentimiento mucho más hondo que simplemente el de maestra a alumna. Y por ese motivo es que surge a partir de ella luego la palabra lesbiana, ¿no? La idea del lesbianismo, ¿de acuerdo? Ella va a escribir un conjunto de poemas en un discurso llamado Epitalamios, ¿de acuerdo? Y tú sabes que la palabra epitalamios es una voz griega que surge de la expresión epi, ¿sí? El prefijo epi que significa sobre, ¿sí? Sobre, y de ahí la idea de la idea de la zona epidérmica, que es la zona que está encima de la piel, ¿no? La zona epidérmica, ¿sí? La voz epi, sobre, y la palabra tálamo, que es sinónimo, o perdón, que es en todo caso griego para catre o para cama. Así que digamos que esto es la idea de diálogos en la cama, ¿no? Esa es la idea, diálogos en la cama. Y sí, pues, lo que hace Safo de Lesbos es en este caso presentar una especie de en versos
el discurso, el diálogo que habría entre dos amantes, ¿no? Entre dos personas que se aman, se quieren, ¿no? ¿De qué conversan? Por supuesto, de política, de ciencia, de arte, del deporte, del fútbol, ¿no? Más o menos de esa manera, ¿no? En el caso del género épico, por supuesto, tenemos al gran Homero, al gran Hesíodo y al latino Virgilio. Recuerde que de la época de la literatura clásica, en el género épico lo que tenemos son fundamentalmente epopeyas, ¿de acuerdo? Es en esta época en que se van a dar las epopeyas. Y ellos se vendrían a ser rapsodas, ¿de acuerdo? Rapsodas. Y Homero, por supuesto, con su Ilíada y la Odisea, y Hesíodo con la Teogonía, donde se explica el origen, genes, ¿no? Teogonía, genes, genia, la idea del origen de los dioses, y la obra también, los trabajos y los días, ¿sí? Dos epopeyas. Y por supuesto de Virgilio, la fantástica Eneida, donde se va a narrar la fundación de Roma, ¿no? De parte de un personaje que ya aparece en la Ilíada. Ojo que Eneas, el que va a ser el fundador de Roma, está presente en la toma de la ciudad de Troya. Es más, él está dentro de la ciudad de Troya, ¿de acuerdo? O sea, él es parte de los troyanos. Así que le correspondía pues morir a espada en la toma de la Ilíada. Sin embargo, los dioses lo van a rescatar porque él tiene una labor importante todavía que cumplir. ¿Te acuerdas el destino? Ahí está. El destino de Eneas era fundar la gran ciudad de Roma. Así que me tocó participar de esto. Y por ese motivo es que habría que salvarlo de aquí para presentarlo en este momento histórico. En el caso del género dramático tenemos, por supuesto, por un lado las tragedias que eran representadas en los festejos en honor al dios del vino, Baco, Dionisio, en las Dionisiadas o en los bacanales, ¿sí? Y en este caso tenemos pues a los tres más importantes, ¿sí? A los tres trágicos. Aquí va a estar Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, por supuesto, con su Orestiada, Sófocles con Edipo Rey y Eurípides con Prometeo encadenado y Medea, ¿de acuerdo? Y dentro del género dramático también tenemos la comedia y sobre todo, al margen de Plauto, ¿sí? En el caso de los latinos, tenemos al gran Aristófanes, ¿de acuerdo? Dentro de sus comedias y sus ironías, ¿sí? Aristófanes va a escribir una obra en particular llamada Las Nubes, ¿sí? En Las Nubes se va a representar, se va a construir una especie de nube como parte de la tramoya para que pueda elevarse, y encima de la nube, mismo Goku va a colocar a un personaje. En este caso, para su representación, va a poner a Sócrates, ¿de acuerdo? Con su frase eterna, solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy muy seguro, ¿no? Entonces, de esa manera va a ser la ironía, la burla con respecto a el gran Sócrates, ¿sí? Y su crítica justamente, ¿no? Y después cuando juzguen a Sócrates, según en todo caso según en todo caso el registro, sí, que ha quedado todavía, bueno, pues tomarían también como argumento esta obra de Aristófanes, la idea de que todo lo que hacen los maestros, sí, los sofistas, no tiene ninguna utilidad para los jóvenes, ¿no? Ese es uno de los argumentos justamente para condenar al gran Sócrates. Aquí está Esquilo con su Orestiada, Sófocles con Edipo Rey, y Eurípides con Prometeo encadenado. En el caso, por decir, de Esquilo propiamente y su Orestiada tiene tres momentos o tres fases. En la primera fase, el inicio, llamada Agamenón, ¿sí? La segunda fase, llamada las Coeófaras, y la tercera fase, llamada las Euménides, ¿sí? Entonces, pero esta idea de la Orestiada se debe de explicar fundamentalmente hablando de la Ilíada y la Odisea, sobre todo de la Ilíada, ¿no? Vamos. Para el cuadro comparativo hemos colocado a un lado la Ilíada y a otro lado la Odisea. La Ilíada, que tiene 15.691 versos, divididos por los editores ya en la antigüedad en 24 rapsodias, ¿sí? Son 24 rapsodias para la Ilíada, y en el caso de la Odisea también son 24 rapsodias o cantos, ¿de acuerdo? Ahí va.
La trama de la Ilíada, por supuesto, es la cólera de Aquiles, ¿de acuerdo? Narra acontecimientos ocurridos durante 51 días finales en el 10º y último año de la guerra de Troya. La última fase de la guerra de Troya, ¿de acuerdo? Contra Troya. El título de la obra deriva del nombre de Troya, que es Ilión, ¿no? Y de ahí justamente surge la palabra Ilíada. En el caso de la Odisea, tiene 3 fases también la Odisea. Por supuesto, la primera de ellas comienza con el viaje del hijo de Odiseo, Telémaco, llamada también la Telemaquía, ¿sí? La segunda fase es el regreso o retorno de Odiseo hasta Ítaca. Y la tercera fase, que es la venganza de Odiseo contra los pretendientes de Penélope, ¿de acuerdo? Ahí está. Así que el tema es fundamentalmente el retorno de Odiseo. Pero aquí va la idea un poco para la explicación, ¿de acuerdo? Ustedes, recordamos un poco más o menos la trama previa a la Ilíada. Los dioses han celebrado un matrimonio, ¿sí? No han invitado, por supuesto, a la diosa de la discordia, porque ¿quién quiere invitar al matrimonio? Pues a la diosa de la discordia, no tiene ningún sentido. Sería como invitar al matrimonio de este futbolista que han hecho famoso la prensa, que lo invite pues a Magali Medina, más o menos. No tiene ningún sentido, ¿por qué invitarlo? Pero bueno, de todas maneras hace su presencia, en este caso, la diosa de la discordia, ¿sí? Y deja, por supuesto, la manzana a la más bella, las más bellas que hay presentes ahí, Atenea, Afrodita y, por supuesto, la esposa, ¿sí? La esposa del gran Zeus, ¿sí? Comienzan a discutir sobre quién la merece, ¿sí? Y, por supuesto, ellos no se quieren ganar problemas, busquen a un hombre que lo haga, buscan al hombre más bello, Paris, ¿sí? Un joven pastor, y le ofrecen pues riquezas, otra, gran sabiduría, y por supuesto Afrodita le ofrece el amor de la mujer más bella de la tierra. Bueno, Paris es un muchacho, no tiene consideraciones de la economía, no sabe cuánto cuesta mantener una casa, no paga luz, servicios, agua, celular, no paga nada, definitivamente vive cómodamente de sus padres seguramente, así que no piensa en el dinero y definitivamente no es sabio, así que no siente que le falte sabiduría, pero bueno, ¿no? En todo caso, la falta de sabiduría lo lleva a elegir pues el amor o el ofrecimiento de Afrodita, ¿no? Y la recibe, pues, ¿no? Solamente que no le comunicaron que la mujer más bella de la tierra, cuyo amor iba a poseer, ya estaba casada, ¿no? O sea, no, ese único dato no le dijeron al gran Paris, ¿no? Y Paris, por supuesto, falla a favor de Afrodita. Bueno, esto ha generado en todo caso, pues, que Paris se robe a Helena y se la lleva de la zona de los aqueos, de los griegos, hacia Troya, ¿sí? Que es justamente donde él va a estar viviendo porque ha llegado ya a su casa. Él ha estado, en todo caso, muy alejado siempre. Él ha llegado a casa ahora y se ha hecho, pues, de ese problemón, ¿no? Los reyes aqueos, sobre todo Menelao, que es el esposo de Helena, y el hermano de Menelao, Agamenón, bueno, Agamenón ha convocado a los reyes aqueos y se ha trasladado pues hasta Troya para hacer la guerra, ¿de acuerdo? Han partido de sus patrias, ¿sí? Han partido de patrias 10 años y en la última fase de los 10 años es lo que va a narrar la epopeya. Aquí, en estas costas, es donde están estacionados los griegos, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra la ciudad de Troya, una ciudad portuaria muy fortificada, no pueden penetrarlo. Durante 10 años acampados aquí han luchado y combatido contra Troya y no han logrado penetrar, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo comienza la escena? Comienza con muerte en el campo aqueo, ¿sí? Comienza a lanzar, en este caso, el dios Apolo, sus flechas, ¿sí? Contra los griegos. ¿Por qué motivo? Porque han blasfemado su nombre. ¿Y cómo así? Bueno, lo que pasa es que Agamenón ha querido quedarse con una esclava llamada Criseida, con una mujer como esclava, a Criseida. Y el papá de Criseida, Crises, le ha pedido por favor que se la devuelva.
El argumento de Crisis es, yo no soy troyano, yo no estoy con Troya, ¿de acuerdo? Yo soy siervo, sacerdote del dios Apolo, así que por favor devuélvemelo. Quiso pagar incluso todavía una especie de garantía o dinero para que le devolviesen a su hija, pero Agamenón no quiso recibir nada, ¿de acuerdo? Lo amenazó incluso con matarlo y demás. Entonces, Crisis ha abandonado la presencia de Agamenón y le ha pedido a Apolo que por favor castigue a los griegos. Y los griegos han comenzado a morir. Los reyes aquellos comienzan a discutir, entre ellos el más preocupado y el más molesto, Aquiles. ¿Quién es? ¿Quién es el responsable? Y los adivinos van a señalar a Agamenón por lo que hizo. Así que le van a exigir, y el más exigente, el más rudo, el más descortés, el menos, en todo caso, amable, ha sido pues Aquiles, quien le ha exigido a Agamenón que devuelva a Criseida a su padre y que pague en todo caso una reparación, ¿no? Una reparación civil, por decirlo. Agamenón, molesto, ha terminado devolviendo, ¿sí? Ha terminado cediendo a Criseida, pero en su fastidio y su molestia por lo que ha dicho y ha hecho Aquiles, le ha quitado, ¿sí? A su esclava favorita, a Briseida. Así que Briseida, que era la esclava favorita de Aquiles, ahora está en posesión de Agamenón y Aquiles no puede hacer nada. Aquiles está muy molesto. Recuerde usted que están estacionados aquí 10 años y durante esos 10 años ninguno de los guerreros griegos han llevado a sus esposas ni a sus mujeres. Por consiguiente, durante 10 años definitivamente no deberían tener vida marital, vida sexual, pero obviamente pues los combatientes, los griegos, pues se pagan ese tipo de necesidades con las mismas esclavas y no es, digamos que en todo caso es lo que se entiende respecto también de Briseida y Aquiles, ¿no? Entonces, digamos que la molestia es tal de Aquiles que Aquiles decide simplemente abandonar la guerra, ¿no? Se retira del juego. Toma posición en la cancha con todos sus mirmidones, ¿sí? Los guerreros más importantes griegos, solamente para mirar la contienda nada más, ¿no? Así que los troyanos comienzan a envalentonarse y se van contra los griegos. Los atacan, los matan, vencen permanentemente y no hay cómo detener la avanzada troyana, ¿de acuerdo? Y bueno, pues va a ser el amigo de Aquiles, Patroclo, el que le va a pedir a Aquiles que por favor le permita ir con los mirmidones a la guerra. Están matando a nuestros hermanos, déjame participar de la guerra, déjame llevar a tu tropa. Tú no vayas, pero porque estás molesto, perfecto, ya, pero déjame ir con el grupo, ¿sí? Déjame ir con el grupo. Es más, préstame tu uniforme, dice, ¿no? Préstame tu coraza, préstame tu armadura, de tal manera que cuando nos vean, ¿sí? Los troyanos van a tener cierto respeto. Y Aquiles lo piensa y bueno, tiene sentido, ¿no? Bueno, lo disfraza a Patroclo con su armadura fantástica, forjada por Vulcano, ¿sí? A pedido de su madre. Bueno, pues va a la guerra y los troyanos ven a los mirmidones, ven al supuesto Aquiles, se sobresaltan, pero ya están enviadas, no van a retroceder. Y va a ser el campeón troyano, el hijo del rey Príamo, Héctor, el que va a matar, en este caso, a Patroclo, ¿no? al falso Aquiles. Va a matar a Patroclo. Aquiles va a llorar la muerte de Patroclo, ¿sí? Va a sentirse muy molesto por la muerte de Patroclo y va a volver nuevamente a la guerra, después de pedir a su madre que una vez más haga el pedido, ¿sí? Vía online, de una nueva armadura a Vulcano, ¿sí? Vulcano Shop, ¿no? Vulcano Shop, para poder tener en todo caso su armadura nueva y poder salir a la batalla. Y va a salir con su armadura nueva y se va a encontrar con Héctor. Justamente le va a dar muerte. Va a penetrar, va a perforar, va a taladrar los tobillos de Héctor, va a amarrar el cuerpo del finado Héctor a su carro y lo va a arrastrar frente a los muros de Troya, ¿sí? En la intención de destruirlo, y no hay calma ni sosiego para Aquiles, que han perdido a su amigo Patroclo, ¿no? A su amigo más cercano Patroclo. Y entonces va a ser Príamo
el que va a llegar con ayuda de los dioses al campamento mismo de los griegos y le va a pedir a Aquiles, de modo personal, face and face, le va a pedir que por favor le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles va a sosegar su ira, va a calmarse, va a devolver el cuerpo a Príamo. Príamo lo va a llevar hasta Troya y en Troya le van a hacer los honores que corresponden con unos juegos, ¿sí? Van a hacer los honores y de esa manera va a terminar la epopeya. Entonces, la epopeya no comienza propiamente con el rapto de Helena, ni la manzana de la discordia, ni nada de eso. La epopeya comienza con muerte en el campo aqueo por esa blasfemia de Agamenón contra el dios Apolo en la persona de Criseida y de Crisis, ¿no? Por ese motivo. Y no va a terminar con el caballo de Troya tampoco, ¿no? Sino termina fundamentalmente con digamos que las exequias, ¿sí? Por la muerte de Héctor, ¿sí? Y en todo caso, para hacer la gracia también, sería la cólera de Aquiles al perder a Briseida la que lo llevó a abandonar la guerra, y sería la cólera de Aquiles por la muerte de Patroclo lo que lo llevaría a regresar a la guerra. Así que en buena cuenta, Aquiles abandona la guerra por una mujer y regresa a la guerra por un hombre. Bueno, cosas en todo caso paradójicas, ¿de acuerdo? Cosas paradójicas. Esto para el caso de la Ilíada, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, profe. Ya vi la película. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, han pasado los años, bueno, ha pasado la destrucción de Troya, ¿sí? Vamos ahora a la Odisea, se ha destruido Troya, han tomado los griegos, tienen que regresar a su patria, ¿de acuerdo? Pero para poder regresar a su patria, los dioses mismos han generado mucho problema a los griegos. ¿Por qué motivo? Porque al haber destruido todo Troya, que era una ciudad portuaria y que le rendía también culto a los dioses, porque la han quemado, la han destruido, bueno, los dioses también se han molestado mucho también. Recuerde usted que en el caso de la Ilíada ya había participación también de los dioses ya. Unos estaban con los griegos y otros estaban con los troyanos. Así que a la caída de Troya, por supuesto, ha habido mucho fastidio de los dioses por lo que han hecho los griegos, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues el retorno se los ha hecho muy complicado. Algunos de ellos nunca han regresado. En el caso, por decir, de Agamenón, Agamenón va a ser detenido hacia esta altura sin retorno. Los barcos no avanzan, el viento no sopla, no puede, no hay motor de por medio, no hay manera de pasar esta zona, se quedan eternamente aquí. ¿Y qué es lo que le dice el adivino a Agamenón? Que la única manera de que pueda pasar es que sacrifique a la persona que más ama. Tiene que entregarla en sacrificio, vida por vida. Y Agamenón va a entregar a su hija Ifigenia, ¿sí? Como sacrificio. Y va a lograr escapar, ¿no? Ahí está. Logra escapar, por supuesto, ¿no? Pero, por supuesto, cuando él llega a su patria, ¿sí? Cuando él llega a su patria, va a ser su esposa la que, sabiendo qué es lo que ha hecho él para poder escapar, va a matar, ¿no? Y esa justamente va a ser la parte del argumento en la Orestiada. Agamenón llega a su patria y Clitemnestra, su esposa, junto con su amante, van a planear la muerte de Agamenón y la ejecutan, ¿no? Muere Agamenón, ¿sí? Orestes descubre, ¿sí? La traición de su madre, venga a su padre, y surge pues la idea de las coeófaras, ¿de acuerdo? En la época de la sanción, una especie de conciencia, ¿sí? Que lastima, castiga, persigue permanentemente a Orestes. ¿Por qué Orestes es el hijo, pues, del finado Agamenón? ¿De acuerdo? Y se hace una especie de evaluación de juicio a nivel de los dioses. Descubren que Orestes efectivamente no odia a su madre, lamenta también la pérdida, pero estaba obligado como hijo a castigar la muerte de su padre, ¿no? El asesinato de su padre. Así que los dioses deciden
perdonar a Orestes, y lo que eran pues las furias consideradas para poder sancionar, ¿sí?, al joven Orestes, bueno, pues terminan ahora apareciendo en este caso las Euménides, como entidades bienhechoras para poder consolar, ¿sí?, tranquilizar al joven Orestes, ¿no? En el caso de Odiseo, Odiseo también ha salido de aquí, ¿no? Porque él ha estado junto con los griegos combatiendo. Odiseo viene de una de estas islas del mar Jónico, ¿sí? De por aquí, de una isla llamada Ítaca, ¿no? Él ha viajado todo este recorrido para llegar con los reyes griegos y poder participar de la toma de Troya. Al retorno va a ser también detenido, no le van a dejar avanzar, ha quedado preso, ¿de acuerdo? Ha quedado preso. Y van a haber transcurrido 10 años de guerra de Troya y 10 años sin retorno de Odiseo. El hijo de Odiseo, Telémaco, que fue dejado en brazos de su madre a la partida de Odiseo para la guerra contra Troya, ya se ha hecho grande, ha crecido, han pasado 20 años, ha comenzado a echar barba, ya está haciéndose un hombre, es la idea, ¿de acuerdo? Tiene más de 18 años, ya tiene DNI azul, ya puede votar, digamos, ya se puede casar también. Y entonces los pretendientes de Penélope, la esposa de Odiseo, están saqueando su casa, están amontonados dentro de su casa, exigen que los atiendan, comidas y todo lo demás, hacen lo que quieren ahí. ¿Por qué motivo? Porque están esperando que Penélope se decida, pues se digne, pues de una vez ya reconocerlo a uno de ellos para marido y que ese personaje se haga dueño de Penélope y en ella de la casa de Penélope que ha sido originalmente de Odiseo y en Penélope se hagan también rey de Ítaca. Entonces están tras eso, ¿no? Están tras eso. Por supuesto, Telémaco, que ha echado edad ya, no está muy contento con eso, está molesto, decide partir para ir en busca de su padre. Y va a llegar hasta Esparta, hasta Laconia, va a llegar hasta toda esta zona buscando a su padre y no va a poder avanzar más. Pero va a ser en Esparta, donde motivado por la diosa Atenas, él que va a escuchar de la mano del mismo Menelao, ¿sí?, del mismo Menelao, el hermano de Agamenón, va a escuchar la historia de cómo Odiseo está preso, ¿sí?, preso en una isla por la ninfa Calipso. Entonces, él va a intentar avanzar, no va a poder más y va a retornar nuevamente a Ítaca. Motivado también por la misma diosa Atenas, va a regresar a Ítaca. El retorno, se menciona nada más, va a coincidir con la partida de Odiseo, ¿sí?, quien va a ser liberado por la ninfa Calipso, quien se había enamorado de él y quien quería hacerlo su esposo y hacerlo también inmortal junto con ella. Bueno, pues ahora lo va a dejar ir por la recomendación, la orden de los dioses. Y él va a hacer el recorrido y en el camino pues se va a encontrar con distintos personajes, entre ellos, por supuesto, los famosos, el gigante Polifemo, el gigante de un solo ojo, el cíclope, el excelente maestro, de un solo ojito, y que al final va a ser cegado también por el gran Odiseo, quien va a usar la trama de hacerse llamar nadie, ¿no? Nadie, él se hace llamar nadie. Lo hacen emborrachar al gigante, el gigante le pregunta, ¿quién eres? Le dice, para darte un regalo, y él dice, soy nadie. Muy bien, tu regalo es que me voy a comer, te voy a comer al final de comerme a todos tus amigos, me voy a comer a nadie, ¿no? Y al final lo dejan ciego y logran escapar, llegan a la isla de las sirenas, logran pasar las islas de las sirenas con la estratagema de taparse los oídos con cera para no escuchar nada y amarrar a Ulises, a Odiseo, al mástil del barco y no hacerle caso, ¿no? Mientras están pasando la isla de las sirenas, van a pasar por la isla de Olo y al final de cuentas van a llegar hasta Ítaca. Por supuesto, protegido por los dioses, por Atenas en este caso, siempre su diosa bienhechora,
va a llegar disfrazado de anciano, va a entrar a su casa disfrazado de anciano, nadie lo va a reconocer, pero ya se ha puesto de acuerdo con su hijo, a quien se ha descubierto, y quien, gracias al poder de la diosa, se ha presentado delante de él también de una manera bien vestida, ha rejuvenecido, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces, ahora, hecho el plan, deciden vengarse de todos los pretendientes, ¿sí? Y el día indicado, la reina Penélope lanza el arco, ¿sí? Presenta el arco del desaparecido Odiseo, del rey, y le dice que quien pueda tensarlo y lanzar la flecha a través del conjunto de orificios de un conjunto de hachas, sin desviarse hasta un punto, un bull, bueno, pues será quien lleve a la reina, quien se haga de rey, ¿no? Quien se haga de la reina Penélope. Nadie puede, y el único que lo hace es este anciano. Logra tensar el arco, lanza la flecha, efectivamente lo logra hacer, y en ese momento se transforma nuevamente pues, en el gran Odiseo y mata a todos los pretendientes. Recupera de esa manera a su reina y a su isla, su gobierno. ¿De acuerdo? Eso para el caso de la Odisea, ¿no? Bueno, la obra termina cuando la gente comienza a matarse entre ellos, ¿no? Unos estaban de acuerdo con Odiseo por lo que hizo por haber vengado a Penélope, y otros estaban de acuerdo, estaban en contra de Odiseo, porque han muerto personas importantes de Ítaca, familias han quedado molestas. Así que hay un pleito, se supone que va a haber lucha, puede correr mucha sangre, y van a ser los dioses los que van a poner orden, y le van a pedir también al mismo Odiseo que, bueno, pues intente buscar para ellos la paz, ¿no? Ese es el final del caso de la Odisea, ¿de acuerdo? Ahí está, decíamos esto para la Orestiada. En el caso de Edipo Rey hay una cercanía interesante también con la Ilíada, ¿sí? Recuerda que en el caso de la Ilíada habíamos dicho que había comenzado con muerte en el campo de los aqueos, ¿sí? Había comenzado con muerte hacia esa zona, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de Edipo Rey, la obra comienza con muerte en Tebas. La ciudad de Tebas, que tiene ya un nuevo rey, ha comenzado la gente a morir en las calles de peste. ¿Qué es lo que pasa? Los dioses están molestos con Tebas. El nuevo rey, Edipo, hace la consulta a los adivinos y descubren que hay un pecado terrible en la ciudad que no ha sido sancionado. Hay un hombre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. En el caso nuestro occidental, la idea de casarse suena pues no, bueno, casarse no suena más a la idea de la fiesta, los esponsales, parece más la especie del momento del baile, la firma del documento, más o menos, ¿no? Pero en el caso de los griegos, la idea de casarse con su madre era tener vida marital, vida sexual con su madre. O sea, la idea es grave definitivamente, ¿no? Al punto tal que Edipo ya tiene hijos, sí, con Yocasta, ya tiene hijos con Yocasta ya. Entonces, es terrible el fastidio de los dioses. Edipo se molesta mucho, promete encontrar al responsable y castigarlo, le arrancará los ojos y lo expulsará de Tebas. Más o menos esa es la idea del castigo que debe recibir. Y hacen las investigaciones y descubren, pues, después de haber hecho revisiones, estudios, pesquisas, se duda todavía, se trae al padre de Edipo, dudando un poco de él. El padre de Edipo descubre que él realmente no es su padre, que él era un pastor nada más, al que le encargaron un niño y que llevó, ¿de dónde? De Tebas. De Tebas es llevado el niño a Corinto y de ahí lo hacen retornar. Nunca supo su origen realmente el gran Edipo, pero él era pues justamente hijo de Layo, el rey desaparecido, el rey muerto, y de Yocasta, ¿no? La reina viuda con la que al final él se va a unir en nupcias, va a tener vida marital, ¿sí? Entonces se ha cumplido el destino que había profetizado que alguna vez este Edipo mataría a su padre y se casaría con su madre, ¿no? Se ha cumplido. Yocasta, descubierta de esto, se suicida. En algunas presentaciones aparece ahorcándose y en otras aparece apuñalándose. Y Edipo se arranca los ojos y pide que lo expulsen de Tebas, ¿no? Esa es la obra Edipo Rey, ¿no?
En el caso de Prometeo encadenado, Prometeo ha robado el fuego de los dioses y lo ha entregado a los hombres. Y por ese motivo los dioses lo han castigado, ¿sí? Los dioses lo han castigado, encadenándolo en una gran peña en lo alto, ¿sí? Y donde desciende todo el tiempo un águila para devorar su hígado, que se va a, cada día nuevamente va creciendo. Es liberado al final, pero ya solamente para su muerte nada más, ¿no? Ya muerte en ese momento Prometeo. Este es el clasicismo, ¿sí? Y entramos a la literatura medieval. Aquí hay, bueno, en el caso de la literatura medieval, decíamos entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo, es la época del feudalismo, no hay naciones, son feudos y señores feudales, ¿de acuerdo? Fundamentalmente tiene una visión teocéntrica. Recordemos que en el caso de los griegos, fundamentalmente era antropocéntrica. Bueno, en el caso del medioevo es fundamentalmente teocéntrica. De ahí justamente la idea de los cruzados y su escudo con una cruz, ¿de acuerdo? Muy cristiana, ¿de acuerdo? Mucho cristianismo. Las obras son fundamentalmente anónimas, construidas por poetas juglares, ¿sí? Poetas itinerantes, ¿de acuerdo? Es la época de la aparición de las lenguas romances. El latín, ¿sí? El latín de los romanos, ¿sí? El latín de los romanos de esta época greco-latina se ha extendido pues a la periferia, a todas partes, y han comenzado a mezclarse con las lenguas originarias de esos lugares y ha surgido pues una lengua a la romana, ¿no? Una lengua romance, o varias lenguas romances, ¿de acuerdo? Entre ellas, por supuesto, el español. El tema o los temas de esta época de medievo fundamentalmente son religiosos y heroicos, y será pues en este caso el cantar de gesta, ¿no? El cantar de gesta, que canta hechos heroicos y también cubiertos de mucha religiosidad. También hay durante esta época lo que se llama el cantar de clerecía, ¿no? El cantar de clerecía, fundamentalmente religioso, ¿de acuerdo? Las principales obras, anónimas ellas, en Cantar del mío Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, por supuesto, la canción de Roldán o el cantar de Roldán de Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de las huestes de Igor en el caso ruso y Beowulf para el caso de los ingleses, ¿de acuerdo? Esta es pues la época del medievalismo. Y amigos, vamos a dejarlo aquí el día de hoy porque estoy viendo que nuestro tiempo ya se fue. ¿De acuerdo? Continuamos la próxima sesión por este mismo canal, amigos míos. Voy a suspender esta grabación. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo, cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, amigos. Detengo la grabación.